Posiblemente hayas escuchado que el rendimiento del SP500 es del 10% anual en el largo plazo. Cuando me preguntan sobre cuánto es el rendimiento de bolsa en general, que mayormente se toma el índice de referencia mundial, el SP500, siempre menciono que varía entre el 8 y el 10% anual. Incluso posiblemente en algunos periodos, dependiendo de cómo tomes la data para hacer tu análisis y sacar la información promedio, esto puede incluso ser superior al 10% y inferior al 8%. Pero en el largo plazo, el rendimiento aproximado varía entre el 8 y el 10% aproximadamente. Pero ¿qué sucede cuando hablamos desde invertir de Latinoamérica? Pues aquí la historia es ligeramente diferente. ¿Por qué? Y esto se debe a los dividendos. Vamos a ver la siguiente tabla. Bien, lo que estamos viendo aquí es data de Damodaran. Estas tres primeras columnas de aquí es información de la página web de Damodaran. Creo que es una página web bastante confiable al momento de hacer data y hacer análisis como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, lo que tenemos es información desde 1927 hasta el año, voy a ponerme por acá, hasta el año 2023, al cierre del año 2023, para poder hacer todo este análisis que vamos a discutir en este video. Bien, entonces tenemos aquí el dividendo, ¿ya? Este dividendo de aquí hay que recordar que es el dividendo total que paga la compañía. Es un dividendo que no tiene ninguna retención para los inversores. Esto, diría yo, aplicaría para los Estados Unidos, para ese tipo de cuentas Roth IRA, si más no me equivoco, que son cuentas que son exentas de impuestos, donde tú, pues, al final de, digamos, de tu periodo laboral, creo que allá es 59 años y medio, al final de ese periodo, tú puedes hacer tus retiros y no vas a pagar impuestos porque estás en este tipo de cuentas. Esto, digamos, aplicaría para ese tipo de situaciones en los Estados Unidos. Pero cuando invertimos en Latinoamérica y en general cualquier parte del mundo, cualquier inversor de fuera de los Estados Unidos, se le aplica una retención del 30%. Por ley, ya Estados Unidos retiene el 30% de los dividendos a todo inversor foráneo de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, esa es la desventaja en que nos enfrentamos. Esta retención del 30% se puede reducir a través de convenios de doble imposición. Hay retenciones del 15% y retenciones del 10%. Seguro también hay retenciones menores, pero la mayoría de convenios de doble imposición se sitúan en el 15 y 10%. Esto es la mayoría. ¿Ya? ¿Dónde estamos aquí en el 30%? ¿Qué países tienen esta retención del 30%? Aquellos países que lógicamente no tengan un convenio de doble imposición como Estados Unidos. ¿Qué países están aquí? Perú. Perú no tiene un convenio de doble imposición con Estados Unidos, así es que no tenemos ventajas fiscales por ese sentido. Ya creo que Chile también está metido ahí, Colombia también está metido ahí. Bien, luego tenemos la siguiente tasa de retención, que son aquellos países que ya tienen un convenio de doble imposición con Estados Unidos. Es un tratado que ayuda, digamos, colaboran entre los dos países, y uno de los apartados que se toma que nos interesa a nosotros es el tema de los dividendos. Pues de esta forma, con este convenio, países obtienen una reducción, una tasa reducida, en este caso del 15%. ¿Qué países están aquí? Aquí está España y está Venezuela, por lo que he podido ver. Luego tenemos una tasa de retención del 10%, que es un mejor tratado, lógicamente, y esta tasa la goza México. México tiene una retención de solamente el 10% por parte de los dividendos entregados por empresas de Estados Unidos. Bien, entonces lo que nos toca hacer ahora es ver los rendimientos, cómo se ven afectados con esta retención, ¿ya? Porque no es lo mismo ver la rentabilidad en Estados Unidos que ver la rentabilidad en Latinoamérica. Entonces aquí he hecho pues esta información de acá, ¿no? Tenemos una inversión de $100, ¿ya? Que inicia en 1927 hasta el año 2023, ¿ya? Primero por precio, solamente para ver la rentabilidad por precio, luego la rentabilidad incluida el dividendo, pero esto aplica para Estados Unidos, para esas cuentas tipo Roth IRA. Luego la retención del 30% para aquellos países que no tienen convenios de doble imposición, luego del 15% para aquellos países que sí la tienen, y luego aquí del 10% para México, que al menos en lo que he visto en Latinoamérica es quien tiene la tasa más reducida. Entonces, después de analizar esto, pues llegamos a estas rentabilidades que vemos aquí, ¿no?
son rentabilidades, por ejemplo, de $27.000 desde 1927 hasta 2023, perdón. Entonces, es un periodo lógicamente sí bastante largo, ¿no? Entonces, aquí tenemos $787.000, 290 para los de 30, para los de 15, 478 y bueno, así sucesivamente, como lo podemos ver aquí. Ahora, si queremos ver de una forma más gráfica esto, tenemos aquí, digamos, este detalle, ¿no? Con solamente precio $27.000, incluidos los dividendos $787.000, pero la TAM está aquí, o en general cualquier, digamos, ciudadano de fuera de los Estados Unidos, ¿no? Que no sea estadounidense, estaría en este rango, ¿no? 30% para aquellos que no tienen convenio y 15 y 10 para aquellos que sí lo tienen. Ya pasar de aquí a aquí, la diferencia es enorme. Ya pasar del 15 al 10 no hay mucha diferencia, pero sí aquí esta retención del 30 es enorme. Y por eso la importancia de que países que no tengan un convenio de doble imposición con Estados Unidos, pues lo soliciten. Ya, esto ya va a depender lógicamente de gobiernos y demás, que aquí en Perú al menos esta situación está bastante difícil, ¿ya? Pero la ventaja que obtienen los inversores es enorme. Estamos hablando de casi el doble de rentabilidad a largo plazo. Ahora, aquí ustedes les van a decir, aquí estamos analizando data desde 1927. Ojo, quiero hacer una aclaración aquí con la data, ¿ya? Estos rendimientos que ustedes ven aquí, 5.71, 9.48, 8.35, esto de aquí está sacado desde 1928, ¿ya? La información está desde 1928. ¿Por qué 1928? Porque a partir de este año es que también toma la data Damodaran. Damodaran no toma la data desde 1927, sino desde 1928. Entonces, para, digamos, mantener ahí lo que hace Damodaran es que he hecho los cálculos de esa forma. Bien, continuando, ¿ya? Tenemos estos rendimientos de aquí como ya los expliqué, ¿no? Pero ahora, ustedes me dicen, oye, aquí estamos viendo números, ¿no? Lo que queremos ver es porcentajes. ¿Cuánto es el rendimiento en porcentajes? Porque de verlo así se ve sensacionalista. Pero vámonos al tema de los rendimientos con porcentajes, que sería esta tabla. Entonces aquí tenemos los rendimientos anuales hasta 2023. Estamos hablando de los últimos 5 años hasta 2023, de los últimos 10 años hasta 2023, de los últimos 15 hasta 2023 y así sucesivamente. Aquí tenemos desde 1928 hasta 2023. Y luego tenemos rendimientos por precio, precio más dividendo incluido la retención del 30, precio más dividendo con retención del 15 y con retención del 10. Y aquí tenemos los promedios, ¿no? Este de aquí es el promedio de toda esta información de aquí, es el promedio de todo esto. Bien, entonces, lo que vemos aquí, ya, es que la mayoría de países vamos a estar en una retención del 30%, ya. Aquí quiero que vean en particular lo que sucede con el año número 25. Es algo bien peculiar, ya. Si tomamos la data de los últimos 25 años hasta el 2023, nos encontramos con los rendimientos más pobres que podemos encontrar en toda la tabla. Y esto se debe a que aquí estamos en .com. Entonces esa rentabilidad que se tiene es mucho menor debido a que la data se toma desde el pico de .com, entonces eso es una menor rentabilidad, ¿no? Pero es algo particular de cómo se toma la data. Como pueden ver, ya esta rentabilidad incluso con la retención del 30%, pues va entre el 8 y el 10% e incluso supera el 10% en los últimos años. Es algo de lo que yo siempre menciono, ¿no? Esa rentabilidad pues puede variar entre el 8 y el 10%, más o menos entre eso. Puede ser a veces un poquito menos, incluso puede ser a veces un poquito más. Pero ese es el rango del rendimiento que tiene el S&P500 a largo plazo hasta 2023. ¿Ya? Otra cosa que quiero que veamos aquí es que, por ejemplo, la rentabilidad es mucho mayor en los últimos años, ya es mucho mayor, ¿ya? Y esto de aquí pues creo que es bastante evidente con todo lo que está creciendo las bolsas, con toda la inyección monetaria que se ha hecho y demás, ¿ya? Y lo otro es, por ejemplo, el tema de los dividendos. Podemos ver, por ejemplo, que a largo plazo ya el rendimiento por dividendo agrega un plus bastante interesante al rendimiento por precio. Pero cuando analizamos los últimos 5 años, este rendimiento por dividendo aumenta ya menos, ¿no? Aquí creo que son 5, 6, casi 3 puntos y aquí posiblemente casi 2 puntos, ¿ya? Y lo mismo en los últimos años, ¿no? Y esto posiblemente se deba, no sé, a pandemia,
a la subida de tasas, ¿no? Reducciones en temas de dividendos. Mucha información que aquí, bueno, no vine al caso a analizar, ya que ese no es el motivo de este video. Lo importante aquí era ver la rentabilidad de largo plazo para alguien de Latinoamérica, porque no es lo mismo. Como les dije, frente a Estados Unidos nosotros tenemos bastantes desventajas con respecto a los rendimientos que finalmente se ven afectados por el tema impositivo, ¿ya? Y siempre yo recomiendo ver las inversiones después de impuesto, justamente por temas como estos. Y debido a esto es que también, por ejemplo, en las asesorías yo siempre comento que deberíamos siempre fijarnos en el rendimiento del precio más que en el rendimiento por dividendo. El rendimiento por dividendo debería ser un extra, un adicional que se agradece bastante porque como vemos la retención que se hace ya al no tener un convenio de doble imposición es bastante elevada. Estamos hablando de una retención del 30%. Y ojo que aquí no estamos contando los impuestos, porque el pago de ese dividendo pues está sujeto a un impuesto que hay que pagar, y esto va a depender de tu país y posiblemente de tu rango salarial donde tú te encuentres, pues ahí va a ir el impuesto. Pero esa data no está aquí porque ya nos va a botar un montón de información diferente, la cual va a depender del país, del rango y demás. Entonces, esta de aquí creo que es un buen número por donde empezar. Bien, solamente quería aclarar este punto, me pareció bastante importante. Ya voy a compartir esta gráfica, va a estar también en la página web de Ingenio Inversiones y posiblemente también la comparta por ahí no sé, por Instagram, Twitter, no lo sé. Así es que este ha sido todo el video por el día de hoy, solamente quería compartir esto. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.